buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Una ventana a la ciencia de Cosmocaixa con la colaboración de la Asociación Catalana de Comunicación Científica. Hoy tenemos un día de lujo, como todas las sesiones anteriores, y es que vamos a viajar hasta la Antártida, ese continente que todos ansiamos visitar alguna vez en nuestras vidas. Hoy contamos con Rosa Martín Tristán, que es periodista y divulgadora científica y ambiental, expedicionaria en la Antártida. De hecho, hablaremos con ella porque vino hace relativamente poco, regresó hace poco de allí. Colaboradora habitual en El País, en Radio Nacional de España y en el diario también Público. Y tiene un blog interesantísimo que podéis consultar, que es Laboratorio para Sapiens. El título de la charla, no nos olvidemos, hemos dicho que vamos a hablar de la Antártida, pero hay que darle un título. Misiones científicas en la Antártida, investigar en el hielo, de Shackleton a la oceanógrafa Josefina Castellví. Pues sin más preámbulos, os presentamos a Rosa Martín Tristán. Hola, Rosa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Encantada, muy bien. La verdad es que, bueno, muy bien. Aquí estoy confinada, como estamos casi todos. Bueno, pues muy bien. Supongo que estos días ordenando las fotos de tu expedición por la Antártida, que hablaremos en detalle, pero antes de ello querría preguntarte algo que es obligado. ¿Por qué esta fascinación del ser humano por el continente blanco, por la Antártida? Me incluyo en ello. Bueno, yo creo que es una fascinación que, bueno, es relativamente reciente porque no sé si, bueno, muchos lo sabrán, pero realmente ha sido el último territorio de la Tierra que hemos explorado los seres humanos, ¿no? Y bueno, realmente fue hace 200 años, justo en el 2019 se hicieron 200 años que llegó el primer navegante y puso pie en la Antártida, ¿no? Pero sí que ya desde siglos antes había una fascinación, ¿no? por conocer aquello que entonces se pensaba que no era una tierra de hielo, se pensaba que era una zona tropical y durante siglos intentaron llegar allí navegantes y no lo conseguían, se fueron encontrando con barreras de hielo hasta hace, pues eso, hace apenas 2 siglos, ¿no? Y bueno, tras esa fascinación que luego vino la fascinación por el tema económico, ¿no? Empezaron a llegar balleneros, a explotar aquello de forma comercial y fue después, ya a principios del siglo pasado, cuando se puso, digamos, en valor, ¿no? como una tierra a explorar y bueno, de ahí la curiosidad por conocer en profundidad ese territorio tan extraño, tan inhóspito y tan alejado de cualquier otra tierra habitada, ¿no? Una fascinación que yo creo que sí, que se ha mantenido a lo largo de todo el siglo, ha pasado por distintas fases, la fase más de exploración, luego la más científica, ahora quizá estamos entrando en la fase más de exploración por el turismo también. Y bueno, yo creo que es algo intrínseco a nuestra especie, ¿no? El conocer todos los rincones de nuestro planeta, incluso más allá. Y bueno, la Antártida no deja de ser un inmenso territorio de 14 millones de kilómetros cuadrados para conocer, ¿no? Sí, la prueba es de que, de alguna manera, la Antártida no deja de ser la prueba de que todavía tenemos muchas cosas que explorar en este planeta. No está todo ni mucho menos explorado y, como se decía antaño, descubierto, ¿no? Esto de descubrir sí que es más relativo, pero en la Antártida, como no había población original, pues ahí sí que como mínimo podemos aplicar la palabra descubrimiento con mayor exactitud. Hagamos un poco de historia. Ahora nos has explicado que hace 200 años el primer navegante llega allí a la Antártida. ¿Y qué ocurre? Que se produce una carrera por ver quién es el primero que pone el pie en el Polo Sur, ¿no? Hubo la carrera del Polo Norte, la carrera del Polo Sur, estas cosas que ocurren, ¿no? Entre humanos, ¿no? De a ver quién es el primero que pone la patita allí. Y de alguna manera, algunas de estas carreras no acabaron demasiado bien. Supongo que podemos citar el caso de la carrera entre Amundsen y Scott. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta carrera y si son cosas útiles al final para la humanidad, ¿no? El ponernos estas obsesiones, ¿no? De ser el primero en pisar alguna cosa. Bueno, yo creo que el ser el primero en pisar algo, pues siempre es la emoción esa de un reto cumplido, ¿no? Como que hemos llegado un poquito más para allá y evidentemente una de las grandes aventuras del siglo pasado, desde luego, fue llegar a la Luna y otra fue llegar al Polo Sur
geográfico, ¿no? Y efectivamente, como decías, a mí es una historia que me apasiona muchísimo, la historia de la aventura de la carrera, porque en el fondo, además, en este caso fue como una carrera entre dos grupos, el que lideraba Amundsen y el que lideraba Scott, ¿no? Un británico, por ser el primero en llegar, porque de repente eran como dos expediciones que partían de sitios distintos, que se empezaron a organizar cada una por su lado y que de repente coincidieron el mismo año, en el mismo sitio, con el mismo objetivo, ¿no? Al final, pues solamente uno consiguió no solamente ser el primero en llegar, que fue Amundsen, estamos hablando de 1911, sino que además el que consiguió sobrevivir a este reto, porque Robert Scott llegó, se encontró con la bandera de Amundsen que había dejado ahí, y volvió, pero no encontró los puntos que había dejado para su suministro de vuelta, y al final todos él y los que le acompañaban acabaron falleciendo, ¿no? O sea, realmente fue una carrera que no terminó bien por una de las partes, ¿no? La parte de la aventura de Scott a mí casi que me emociona más que la parte de Amundsen, ¿no? Por todo lo que tuvieron que pasar en el regreso de aquella odisea, ¿no? Ahora, desde luego, la gente que va al interior de la Antártida va con unos medios muchísimo mayores que los que pudieron llevar a estas personas. Entonces, cuando visitas un continente tan inhóspito y te imaginas en qué condiciones hicieron aquellas expediciones, pues se te ponen un poco los pelos de punta, ¿no? De pensar no ya en los que murieron, sino en los que sobrevivieron, cómo lo consiguieron, ¿no? De hecho, uno de los grandes éxitos de Amundsen fue la utilización de perros para arrastrar los trineos. Scott se empeñó en el tema de los ponis y acabaron siendo ellos los que arrastraron los trineos con la fuerza humana. Y sé decir que cuando se le dio la medalla en la Royal Geographical Society a Amundsen por el éxito, se quiso hacer un recordatorio de Scott como diciendo que había sido más heroico, y en el brindis de alguna manera le hicieron un feo a Amundsen porque brindaron por los perros de Amundsen en vez de por su éxito, ¿no? Realmente en esa época no se andaban con chiquitas en esto de la exploración. Pero como estamos haciendo un poco de historia, antes de entrar en el tema de conservación, de fauna de la Antártida, es obligado, lo tenemos en el subtítulo hoy, en Shackleton. Esta expedición de Amundsen y Scott fue una carrera. Shackleton luchaba también en esa carrera, pero cuando vio que otros ya habían llegado antes al Polo Sur, se decidió por una expedición científica más estilo Nansen de las que hacía allí en el norte. Y aquí pues os he traído un par de libros extraordinarios, ¿no? Unos Atrapados en el hielo, absolutamente fascinante, pero aquí tenemos a Shackleton, ¿no? ¿Qué nos puedes explicar de este personaje que es uno de mis ídolos en el terreno de la expedición, ¿no? El terreno de cómo se tiene que conducir una expedición? Pues la verdad es que sí, que para mí, si antes hablábamos de que fueron dos grandes héroes de la Antártida, pero desde luego el mío favorito sí también es, como el tuyo, el Shackleton, ¿no? Porque realmente demostró ser un líder impresionante, ¿no? Cómo no solamente fue capaz de llevar a cabo las expediciones que quería, sino que cuando se encontraron con muy grandes problemas, como se encontró en la expedición transantártica, en todo momento puso por encima de todo, más que el éxito al final de conseguir su objetivo final, el salvar a toda la gente que iba con él, ¿no? Y para mí eso, pues no sé, dices, era un personaje con una humanidad impresionante, ¿no? Y lo que peleó a lo largo de su vida por sacar una expedición tras otra, que no, en una no conseguía el objetivo, otra se le fastidiaba por otra cosa, pero él seguía empeñado en seguir adelante y seguir haciendo expediciones, ¿no? Realmente fue un auténtico pionero, ¿no? Y bueno, famosos son sus anuncios cuando ponía en la prensa para buscar gente que quisiera ir con él a estas aventuras, ¿no? Venga conmigo que va a tener, yo le garantizo las mayores olas, las mayores tormentas, meses y meses en la oscuridad y no sabemos si volveremos, pero y aún así conseguía, ¿no? Tenía ese arrastre personal, esa capacidad de arrastrar a la gente con él a estas expediciones. Y sí que es verdad que hizo grandes expediciones con un objetivo también científico, ¿no?
Efectivamente. Sí, de hecho, esto que comentabas del anuncio aseguraba gloria, pero no regresar vivo, y la cola de gente daba la vuelta a la manzana del lugar de alistaje, ¿no? Es decir, totalmente extraordinario. Pues vamos a hablar un poco más del siglo XX, ¿no? Bueno, evidentemente con Shackleton, con Amundsen y Scott estábamos en siglo XX, estábamos a los principios, nos vamos ahora metidos más en el siglo XX, siglo XXI. Con el primer tratado antártico, se empieza a producir la proliferación de bases militares y bases científicas en la Antártida y se produce un poco la repartición de la Antártida. Bien, no te la puedes repartir porque por ahora es patrimonio, podríamos decir, de la humanidad, pero ¿a quién pertenece la Antártida? El otro día hablábamos pues un poco de las rivalidades que hay entre chilenos y argentinos, pero por supuesto allí hay bases inglesas, hay bases españolas, después hablaremos de ellas porque has estado allí, pero hay bases de todos los países, ¿no? O de todos los países que quieren tener una base. ¿Cómo funciona este tratado antártico? Bueno, yo creo que el Tratado Antártico es uno de los grandes éxitos, además de lo que ha supuesto la diplomacia internacional, porque, digamos, es un tratado que permite la gestión de todas las actividades que tienen lugar dentro de la Antártida y especifica que tienen que ser actividades científicas, o sea, que allí no se pueden realizar actividades ni de explotación económica, en lo que es el territorio, ni de explotación militar. Y eso además se consiguió en plena Guerra Fría, o sea, cuando estaban los dos bloques más definidos, eso se consiguió, pese a lo que comentabas, que hubo países que intentaron, evidentemente, por su cercanía, algunos geográfica, como Chile o Argentina, o incluso Inglaterra, que, bueno, pues el tema de las Malvinas, pues intentaron, y todavía hay algunos que tienen esa reivindicación geográfica, ¿no? Hablan de la Antártida inglesa o de la Antártida chilena, pero en el fondo la Antártida no es de nadie porque precisamente desde el año 61, se aprobó en el 59, pero fue en el 61 cuando entró en vigor, existe este tratado antártico que permite la gestión de todas las actividades que allí se realizan, ¿no? Define las líneas científicas generales. Evidentemente, luego los países con sus programas polares que están allí, pues cada uno decide qué es lo que exactamente, hacia qué cosa se quiere investigar, también en función de dónde tienen sus bases, ¿no? Pero sí que existe esa garantía, ¿no? de la no explotación económica de la Antártida, salvo ahora la única actividad permitida, que es precisamente lo que comentaba antes, es el turismo, pero todas las demás están protegidas, y esto va a estar en vigor durante décadas, ¿no? Es a partir de los 60 grados sur ya digamos que no existe, no existe la propiedad de nadie allí, y eso además es un ejemplo de cooperación internacional bastante potente, ¿no? entre los países para poder poner en marcha todos estos proyectos científicos y estas bases que existen. No todos los países que van tienen base, algunos utilizan infraestructuras de otros, y todo eso se gestiona a través del Tratado Antártico y de una comisión que se llama CONAP, que reúne a todos los gestores logísticos de todas las bases y las infraestructuras que hay allí en la Antártida. Muy bien. Quiero recordaros a todos los oyentes que podéis hacer todas las preguntas que queráis a través de nuestro chat y nosotros desde aquí las iremos de alguna manera colocando durante la charla porque es prioritario vuestra opinión. Por ejemplo, aunque tengo todavía preguntas aquí preparadas, hace un momento Sonia nos preguntaba a las 7:10 cuáles fueron los éxitos científicos de la expedición de Shackleton. Y claro, la lástima fue que la expedición ya desde un primer momento quedó parada ahí en el hielo. Sí que es a decir que como tenían laboratorios a bordo del Endurance, estuvieron los científicos trabajando pues con observación de fauna y con lo que podían en aquel momento. Pero sí que es interesante ver cómo Shackleton, por eso decíamos antes que es un ejemplo de liderazgo, porque en vez de tirar adelante su sueño científico, que era atravesar toda la Antártida, priorizó la salvación de su tripulación. Y, por ejemplo, la máxima de Shackleton es bajas igual a cero y lo consiguió, ¿no? Aquí sí que sería un científico que en vez de tirarse pues, por el barranco, por el precipicio, priorizó la tripulación. Antes de entrar en algunas preguntas que teníamos preparadas, por ejemplo,
para ya meternos en el tema que le preocupa a mucha gente. Nos pregunta Raúl Torán, ¿cómo podemos proteger de forma efectiva la Antártida? Ya sé que me meto en un tema que nos va a dar muchas preguntas y dejaremos algunas de las que teníamos preparadas para después, pero ¿cómo podemos proteger la Antártida? Bueno, yo creo que el Tratado Antártico, precisamente uno de sus principales objetivos es proteger la Antártida frente a, pues eso, ¿no? A lo que decía antes, ¿no? A reivindicaciones o a explotaciones comerciales o industriales o mineras de este territorio, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una forma indirecta de proteger la Antártida, porque una cosa fundamental, desde luego, es proteger que se mantenga como está. Entonces, lo que tenemos que intentar es generar con la actividad humana en el resto del planeta el menor impacto posible para que ese impacto no se traslade a la Antártida, ¿no? Sé que, bueno, que quizá que suena muy teórico, pero digamos que el instrumento para protegerla existe, quizá donde todavía no existe una normativa exhaustiva, aunque, o sea, existe, pero que podría ponerse límites o no en el futuro en función del impacto que tenga, es en la actividad turística. También sería interesante que zonas de los recursos oceánicos de la Antártida se convirtieran en santuarios, que algunas organizaciones están luchando por eso, por crear santuarios para proteger zonas de pesca antártica que ahora mismo están en explotación y que pueden generar problemas con la sobreexplotación de algo tan básico para la fauna antártica como es el krill, ¿no? Pero luego también la otra forma de protegerlo es con lo que estamos haciendo desde fuera de la Antártida, que está afectando a los ecosistemas antárticos y a ese territorio y a esos hielos que ya no podemos decir que son perennes porque se ha demostrado que ni los hielos de los polos ni los de los glaciares de las grandes cordilleras son perennes, ¿no? Sino que, bueno, están siendo afectados, ¿no? Por el cambio climático. Sí, al respecto hay 3 intervenciones. Sonia García Nuño nos pregunta, ¿crees que habría que evitar el turismo en la Antártida para mantener su conservación? Pero no queda todo ahí, porque a las 7:14 nos aparece una pregunta muy relacionada. Quisiera saber si desde que se tienen datos de las expediciones se constatan evidencias del cambio climático. Y a continuación, a 7:15, pregunta si se ha cerrado la capa de ozono. ¿Cómo está ahora la Antártida después de todo el parón que hemos hecho del confinamiento? ¿Ha mejorado? Es decir, estas tres preguntas estarían en relación con el tema, ¿no? Uno, turismo; otra, si tenemos evidencias del cambio climático ahí en la Antártida, que ya nos estaba respondiendo que sí hace un momento, y si ahora ha mejorado la situación allí, si los grupos científicos que están allí ven alguna mejora. Creo que todavía es pronto quizá para verlo, ¿no? Pero ¿ya tienen algún dato al respecto? Bueno, pues empiezo por la primera, ¿no? Por el tema del turismo. La verdad es que el incremento del turismo en los últimos años en la Antártida, por los datos que he recogido y los datos que me han pasado especialistas como Javier Benayas, catedrático ecólogo de la Universidad Autónoma, que lleva muchos años investigando en este tema, pues se ha ido incrementando muchísimo, ¿no? en los últimos años, ¿no? A principios de siglo iban 6.000 turistas a la Antártida. El año pasado fueron como 40.000, este año se esperaban casi el doble. Afortunadamente, entre comillas, se frenó. La causa por la que se frenó fue porque un gran volumen de estos turistas son de origen chino y, bueno, pues ya en diciembre había problemas con el coronavirus en China y suspendieron los bases y se impedía entrar en las bases chinas a los turistas, con lo cual ya no tenía tanto atractivo y no fueron tantos turistas, pero aún así aún no se saben las cifras definitivas, pero ronda los 40.000. Entonces, bueno, pues hablando con distintas personas me decían que todas las empresas que organizan cruceros a la Antártida están sujetos a una normativa muy estricta por una organización que es la que gestiona, gestiona el turismo antártico en general, ¿no? IATA. Sí que es verdad que hay parte del turismo que no está sujeto a esta normativa, que son pues los que van con pequeños veleros, los que van por su cuenta, que, bueno, en ese caso, y también los vi estando allí, pues son mucho más descontrolados, son más difíciles de controlar. ¿Qué es lo que puede pasar en el futuro? De momento, los especialistas dicen que el impacto del turismo
no es mucho en la Antártida, pero que es evidente que si sigue aumentando, pues en algún momento, desde el Tratado Antártico, pues a lo mejor se toma la medida de poner algún número máximo de visitantes. De momento parece que dicen los especialistas que el impacto no es demasiado elevado. Yo no soy especialista, yo soy periodista, yo lo que vi es que sí que me impactó mucho la cantidad de turismo que había en la zona, hasta qué punto los animales, cuando estás cerca, aunque te dicen no te acerques más de 10 metros a ningún animal ni un pingüino, ni un león marino, intenta mantener siempre la distancia. A veces es difícil porque ellos mismos se te acercan, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, si continuamente están recibiendo turistas, les afecta en su comportamiento? ¿Hasta qué punto se incrementa el riesgo de que haya más basura en la Antártida al haber mucha más gente? O la contaminación o el riesgo de un accidente, pues evidentemente los cruceros cada uno intenta también buscar zonas más exclusivas o zonas mejores a donde llevar a sus turistas y eso puede incrementar el riesgo porque también me comentaban allí que muchas zonas del subsuelo, o sea, debajo del mar, no están todavía bien cartografiadas en el océano Antártico, alrededor del continente y alrededor de las islas Shetland del sur, que además es donde se concentra todo el turismo, porque no es un turismo redistribuido por todos los lados, sino muy concentrado en un punto muy concreto que es en el entorno de la península antártica, ¿no? La otra pregunta, que era sobre el cambio climático. Sí, que bueno, sí, había ya, sí, el otro día ya lo hablábamos de cambio climático, que hay cambio climático en la Antártida, es seguro, pero los datos es si ha mejorado algo con el tema del confinamiento nuestro actual. Bueno, pues evidentemente todavía no hay datos. De hecho, en la expedición ni siquiera tenemos los datos de la última campaña española porque los científicos tardan tiempo en evaluarlo. Y bueno, ahora en invierno, ahora allí es el invierno, van hacia el invierno antártico, por eso las campañas se hacen en verano. Hay pocos científicos allí que invernan todo el año, hay muy pocos, los españoles no, cierran las 2 bases que tenemos. Hay algunos países que sí que dejan gente en las bases durante todo el año, pero son pocos y evidentemente todavía no hay datos de si esto les puede estar afectando. Yo creo que de momento donde lo notamos más el cambio es en las ciudades, que antes teníamos el cielo sucio y ahora está limpio. Allí se ve limpio, aunque no está limpio del todo, porque también llega algo de contaminación, pero no es visible, desde luego, y de momento pues no creo yo. El cambio climático se analiza a lo largo de décadas, ni siquiera de años, sino a lo largo de décadas. Este año hubo picos de temperatura sorprendentes en la Antártida que se alcanzaron hasta 18 grados en una base argentina, 12 grados en una base española. Pero todos los científicos decían, bueno, son picos puntuales. Para tener evidencias claras de qué es lo que está pasando en este continente y se necesitan muchos más años. Y desde luego lo que está pasando, y es evidente en la península antártica, sobre todo en esa zona, es que el calentamiento está teniendo lugar y con ello el deshielo de grandes cantidades de masa de hielo. Claro, sí, os recomendamos vivamente desde Cosmocaixa que podéis ver en diferido la sesión, o dentro de poco la podréis ver, la sesión que tuvo lugar con Javier Martín Vide el lunes, que hablamos del tema del cambio climático. Entonces, ahí podréis completar todo lo que nos está explicando ahora Rosa, que es fascinante. Pero estamos en el ámbito de Cosmocaixa, de la Asociación Catalana de Comunicación Científica, y hay una cosa que es obligada. De hecho, una de nuestras espectadoras, Pilar Martínez Cordero, hace referencia, la tenemos presente también en el subtítulo de nuestra sesión de hoy, Josefina Castelví. En Cosmocaixa aquí en Barcelona, se puede visitar el primer laboratorio científico que existió en la Antártida de científicos nuestros, es decir, de científicos de aquí, del CSIC. Es el laboratorio que hoy cualquiera de nosotros puede visitar de una manera emocionante y que se ha podido restaurar y se ha podido de alguna manera recuperar gracias a la gran labor que hizo Josefina Castelví y la exposición que se hace ahora en Cosmocaixa. Hemos de decir que de alguna manera bebe de ese esfuerzo que hizo en un momento determinado
pues la ciencia nuestra, ¿no? Pues por estar presente en la Antártida. Josefina, he tenido el placer de compartir con ella muchas veladas, algunas de ellas incluso en África y bajo el cielo austral, y me explicaba, ¿no? que cuando se les propuso ir a la Antártida no se tenía ni experiencia de qué tipo de ropa teníamos que llevar, qué tipo de equipo, y se dijo, hay que ir a la Antártida, ¿no? Porque había un deseo de poner el pie en la Antártida por parte del gobierno español de entonces, que estamos hablando de la dictadura, y de alguna manera pues había que ir para allá, ¿no? Entonces, ¿cómo fueron estos inicios y qué te viene a la cabeza, ¿no? Cuando ves ese laboratorio ahí en el Cosmo Caixa, ¿no? Que para todos nosotros es emocionante ver ese container con las cosas ahí expuestas. Pues sí, la verdad es que es totalmente emocionante. Además, que, bueno, yo también tuve la suerte de compartir algunos momentos con Pepita Castelví y para mí, desde luego, es una de las personas de la ciencia polar que, bueno, una de las pioneras españolas, desde luego, sin lugar a duda, y además a nivel de la Antártida. Fue la primera mujer que dirigió una base, o sea, una base científica en la Antártida, ¿no? Y bueno, la verdad es que cuando estás allí te imaginas las complicaciones que serían. Estamos hablando de... Ya sí que habían ido antes de que fuera el equipo de Pepita, habían ido algunos científicos invitados por algunos programas polares, ¿no? Pero ese empeño, no, vamos a tener nuestro programa polar propio, nuestras propias instalaciones, viene de ese grupo de gente pionera, ¿no? Que a finales de los 80 se decidieron a ir, fueron una primera vez hasta la isla Livingston con un barco polaco, tengo entendido, luego llevaron 2 módulos, se instalaron allí. Me hizo gracia porque este año, cuando viajaba en el Hespérides, coincidí con el jefe del programa polar búlgaro, que los búlgaros son los vecinos de los españoles en la base Juan Carlos I de Isla Livingston, y me contaba cómo ellos querían poner su base justamente en el lugar donde ahora mismo está la española, ¿no? Y que habían decidido ya ponerla ahí, pero bueno, se fueron a dar una vuelta a otra isla, bueno, vamos a investigar a otra, no sé qué, y cuando volvieron resulta que ya se habían puesto allí el equipo de Pepita Castelví y se había, digamos, como hecho con ese lugar, en ese sentido, y dijeron, bueno, pues nos vamos al sitio de al lado y ahora son los vecinos, los búlgaros, ¿no? En vez de estar en la Bahía Sur, en la zona donde está la Juan Carlos I, ¿no? Y nada, inmediatamente ya al año siguiente de esa primera visita llevaron 2 módulos, uno de ellos el que comentas, Jordi, lo dejaron allí, fue como la semillita de lo que luego fue ya toda la base, ¿no? A partir de ahí ya con los años empezó a crecer y estamos hablando pues bueno, de 33 años de investigaciones continuas en las que han pasado cientos y cientos de investigadores españoles por allí en cada campaña, ¿no? Sí, de hecho, como comentábamos, era un deseo ya en la época de la dictadura de tener una base española en la Antártida y por suerte con el tiempo se pudo hacer realidad y bueno, y se pudo tener estas bases que ahora concretamente son 2 bases las que hay allí. Y de hecho están haciendo un trabajo muchas veces relacionado con fauna y con aspectos de oceanografía, pero que alguna de ellas, y sobre todo está muy especializada también en el estudio vulcanológico, porque sí que es cierto que a veces tenemos la imagen del Polo Norte, que es hielo, es una gran masa de hielo, pero tenemos el tema del Polo Sur, que el Polo Sur, en este caso la Antártida, tiene parte continental, bueno, tiene sus hielos, pero también tiene sus volcanes, tiene sus montañas, sino que se lo digan a Shackleton. Y de hecho, hace muchísimos millones de años vivieron dinosaurios también en lo que es el territorio ahora mismo de la Antártida. Entonces, ¿cómo fue tu estancia ahí en las bases españolas, ahora que estuviste hace poco? ¿Y cómo es la convivencia allí y qué trabajos realizan de campo? Bueno, yo estuve en las 2 bases, efectivamente, en la Juan Carlos I, que está en Isla Livingston, que es donde decíamos que llegó primero Pepita Castelví, pero inmediatamente después, o muy poquito tiempo después, se decidió crear otra base, está gestionada, aunque es para los científicos, está gestionada por el Ministerio de Defensa, ¿no? Por el Ejército, en una isla cercana que es Isla Decepción. Y en esta oportunidad que he tenido de visitar la Antártida, dentro de esta campaña, pues estuve en las 2 bases.
Son muy distintas. La base Juan Carlos I, además, he llegado justo cuando están de estreno prácticamente, porque todas las antiguas instalaciones que fueron creciendo con el tiempo han desaparecido y ahora existe una nueva base inaugurada el año pasado por el ministro de Ciencia, por Pedro Duque, a nivel oficial, que es impresionante, la verdad. Entras, es como una base, a mí me recordaba yo, como en las películas, un poco pues lo que es una base de estas que salen un poco extraterrestres, ¿no? Todo nuevo, muy cómoda, con un espacio muy grande para laboratorios, y bueno, pues la vida allí realmente es que estaba muy organizada porque, claro, son grupos hay muchos equipos científicos que coinciden trabajando al mismo tiempo y hay que organizarse con unos horarios fijos pues para comer, para las reuniones de las previsiones que permiten a todos organizarse el trabajo del día a día, pero a la vez de muchísima intensidad, ¿no? De experiencias de los distintos grupos y de ver cómo comparten, ¿no? Esos espacios y sus trabajos, porque allí te encontrabas todo tipo de trabajos, desde los que están investigando las plantitas, que parece, dices, bueno, pero ¿qué plantas hay en la Antártida? Pues sí, hay pocas, pero existen plantas, existen líquenes, hay musgo. De hecho, mi primera imagen cuando llegué a la isla Rey Jorge, que paró ahí el Hespérides a coger y dejar gente, porque es donde está el aeródromo, el único aeródromo del que salir en avión desde allí, me sorprendió muchísimo el verde que veía, ¿no? Bueno, pues hay gente que está investigando a ver cómo son estas plantitas, cómo son capaces de resistir estas temperaturas tan extremas que hacen en ese inmenso invierno antártico que dura tantos meses para sobrevivir y revivir al año que viene, ¿no? Y hay otros, sin embargo, que están estudiando las partículas que nos vienen del espacio exterior. O sea, no todos los proyectos tienen que ver directamente con cambio climático, aunque hay estudios de glaciares, estudios del permafrost, que es el suelo helado. Luego te sorprende la multidisciplinariedad, esa palabra tan larga, de disciplinas que se reúnen allí para estudiar los distintos aspectos de la Antártida. Y en el caso de Isla Decepción, estamos hablando de un volcán. O sea, es literalmente un volcán, el Hespérides entra por lo que es la caldera del volcán, a las orillas está la base y ahí son fundamentales todos los estudios que tienen que ver con vulcanología y con sismología. Para empezar, porque si se detecta en algún momento que hay algún tipo de actividad anormal sísmica, aunque siempre hay actividad sísmica, pero alguna anormal, pues tendrían que desalojar porque ya ha habido grandes erupciones y alguna de ellas ha acabado destruyendo una base. De hecho, estuve visitando los restos de una base chilena que fue destruida por una erupción del volcán Decepción. Realmente apasionante el trabajo que está haciendo el CSIC y que también realizan pues, los tripulantes del rompehielos Hespérides, ¿no? En el que todos soñamos algún día viajar y que tú has podido hacer realidad. Al respecto de lo que decías del musgo, si me permitís, cuando una de las anécdotas que me explicó una vez Pepita, Josefina Castelví, era el hecho de que ella estaba estudiando el musgo que crecía allí cerca de la base y un día, pues, probando una máquina para andar por el hielo, una oruga, ¿no? De hecho, el tripulante se equivocó y se metió por ahí encima y empezó a pisotear ese musgo, ¿no? Entonces ella salió enfadada diciendo, oye, que me estáis destrozando el musgo, pero sí que es cierto que al final se dio cuenta que gracias a ese destrozo pudo estudiar cuál era el índice de crecimiento de ese musgo, ¿no? Y que realmente que es lentísimo, por lo tanto es importante conservarlo. Una cosa, ahora voy a irse al chat porque he visto por aquí una pregunta relacionada con los plásticos. Sí, Elisita Martí a las 7:24 nos pregunta, a mí me gustaría saber si en la última campaña se hizo algún estudio en busca de plástico o si en su experiencia allí encontró evidencia de residuos plásticos. Supongo que se están refiriendo a los microplásticos, ¿no? A los trocitos estos de plástico que nos están inundando los océanos. Bueno, pues he de decir que vi microplásticos, no los vi porque esos hay que verlos por el microscopio, pero macroplásticos que me dejaron absolutamente perpleja, pues sí que me los encontré en una visita a una de las zonas de la isla, una zona costera de la isla que además estaba llena de
de leones marinos, de elefantes marinos también, de pingüinos, y allí de repente entre ellos dije, ¿esto qué es? Esta piedra como azul, ¿esto qué es? Y resulta que era un trozo degradado de plástico, también me encontramos una botellita de plástico, en fin, nada comparable, por supuesto, a lo que te puedes encontrar en una playa de aquí, pero que estando allí pues te impacta muchísimo, ¿no? Sí que es verdad que se hacen muchos estudios y de hecho en el Hespérides venía un investigador español, uruguayo, que estaba haciendo un estudio sobre microplásticos, ha ido poniendo filtros detrás de las Zodiac en recorridos que hacía cuando llegaba a zonas costeras para recoger muestras y que ahora mismo está en periodo de análisis. Todavía no se sabe si los va a encontrar, pero sí que en anteriores ocasiones se han encontrado. De hecho, se han encontrado microplásticos en las heces de los pingüinos. Se han encontrado recientemente microplásticos en núcleos de hielo de la Antártida, o sea, de que ya forma parte del hielo. Y bueno, pues eso está en todas las zonas del mundo, estamos rodeados de microplásticos por todos los mares y evidentemente se creía que la corriente circumpolar que hay alrededor de la Antártida protegería a este territorio de la llegada de los microplásticos, pero no es así. Y los macroplásticos, pues el origen no se sabe si es tanto de fuera como de barcos que van por allí, desde barcos pesqueros o barcos turísticos, a alguien que se le cae algo, de a lo mejor alguna cosa de alguna base. Son los menos, evidentemente, no hay mucho macroplástico, no ves grandes trozos como podamos encontrarnos aquí en las playas, pero desde luego impacta muchísimo el verlo allí entre esta fauna tan especial y salvaje, ¿no? Que acaban Sí. incidiéndolos, claro. ¿Cómo fue, de alguna manera, como estos días nos están llegando noticias tan negativas de muchos aspectos? Hemos hablado mucho del cambio climático, hemos tenido que hablar mucho del coronavirus y lo estamos padeciendo. Como se nos está acabando el tiempo, nos quedan pocos minutos, disculpad que no todas las preguntas podamos introducirlas, pero sí que me gustaría que pongamos una nota también podríamos decir, alegre, ¿no? ¿Nos podrías explicar alguna anécdota que hayas vivido de cerca, pues con la fauna local? Por supuesto que todos tenemos la imagen del pingüino emperador, ¿no? Ahora mismo, pero tenemos ahí la foca leopardo, tenemos ballenas. ¿Alguna experiencia que hayas tenido con la fauna local y que a ti te haya impactado especialmente? Bueno, la verdad es que casi que me resulta difícil elegir una, ¿no? Lo Porque sé, lo sé. hay muchos momentos, pues de repente te asomabas, una mañana nos asomamos por la ventana de la base Juan Carlos, por una de las ventanas de la base Juan Carlos I y vimos en directo cómo se estaba comiendo una foca leopardo un pingüino, ¿no? Que te impacta un poco, dices, pero bueno, continuamente por la playa además te encuentras restos de pingüinos que han sido comidos, ¿no? por leones marinos o por la foca leopardo, a las escúas, que es un págalo, una especie de ave comiéndose también los restos de los pingüinos. A mí me encantaba, yo decía, me voy a pingüinear un rato, me encantaba irme a la zona donde teníamos cerca de la base Juan Carlos I una pequeña colonia de pingüinos barbijo, muy pequeñita, eran unos pocos crías, pero eran divertidísimos el seguir todas sus peripecias. También había pingüinos papúa, unos pocos pingüinos papúa. Yo llegué justo en febrero, que es cuando ya los adultos se habían ido, entonces el ver a las crías intentando, bueno, pues aprender a nadar, tirándose al agua, torponas, ¿no? Era realmente divertido, ¿no? Y además es que la fauna antártica no se aleja de las personas, no nos tienen miedo, ¿no? Yo creo que todavía no conocen mucho los depredadores que podemos llegar a ser los seres humanos, entonces se te hace, aunque tú no te quieras acercarte y mantener la distancia, pues a veces te los encuentras. Iba por la playa y de repente oía un bufido y decía, pero ¿qué pasa? Y es que había un león marino ahí que ni siquiera había visto entre las rocas y él se quedaba ahí todo tieso mirándome, diciéndome, bueno, no me molestes, pero haz el favor de irte, que esta es mi zona, ¿no? Es muy apasionante, la verdad, es un ecosistema brutal y por eso, si ya antes de ir ya era consciente de lo importante que es proteger estos espacios, cuando lo conoces, pues desde luego muchísimo, muchísimo más, ¿no?
Además que es que en ello nos va a todos nuestro futuro, además. No es ya por las focas, sino que es por nosotros, ¿no? Pues muchas gracias, Rosa, porque hemos llegado ya al límite de nuestro tiempo. Agradecerte, bueno, tu sabiduría y tu gran capacidad de comunicarnos, lo apasionante que es este continente. Muchas gracias a todos los espectadores y espectadoras que con sus preguntas siempre enriquecen esta discusión. Gracias al equipo de Cosmocaixa y de la Asociación Catalana de Comunicación Científica, y emplazaros a la sesión que tenemos este viernes dentro del ciclo Una ventana a la ciencia, cuyo título va a ser El sonido no existe, moderado por Ignacio Crespo, divulgador científico, y cuyo ponente va a ser José Luis Crespo, físico y divulgador científico y de Quantum Fracture. Os esperamos el viernes, pero sobre todo muchísimas gracias, Rosa, muchísimas gracias a todos los que nos oís y gracias Cosmocaixa y Asociación Catalana de Comunicación Científica. Hasta la próxima. Bueno, gracias a todos. Adiós. Gracias. Hasta luego.